Chicos, les había dicho que íbamos a hacer un resumen de lo que hablamos hoy sobre la modalidad e-learning, que concretamente quiere decir aprendizaje electrónico en su momento. Digamos que en verdad es más aprendizaje digital, vía internet o vía TIC, nuevas tecnologías, de la información, de la comunicación y en nuestro caso de la conectividad. Es un tema que les comentaba que tenía su particular enfoque en las épocas que estamos viviendo. Todos entendemos que este particular enfoque se debe lamentablemente a la pandemia que en este momento está afectando a todo el mundo, y que este modo de tener que encarar la educación a través de la virtualidad como nos estamos manejando no es solo en la Argentina, sino es en absolutamente todo el mundo. En ese marco, igualmente, obviamente el material no es el que más abunda, pero empecé, para recordar la clase, presentando un poco el tema que la educación a distancia no es un tema novedoso. Yo personalmente como docente ya en la década del 80 he trabajado en modalidades a distancia, obviamente no con medios electrónicos, no con internet, sino con herramientas de tipo analógico, con papel, con fotocopias, con módulos, con una organización de horarios, en una modalidad que se llama semipresencial, donde los alumnos venían, por ejemplo, 3 encuentros en el año, o sea, 3 veces en el año. 3 veces en el año. Pero esos 3 encuentros que venían los hacían de una forma totalmente intensiva, los 5 días de la semana, lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6, 7 de la tarde. La institución les preparaba los módulos, es decir, los cuadernillos de estudio, de trabajo, y les preparaba los trabajos prácticos, y había profesores de guardia fuera de los momentos de los encuentros a efectos de evacuar cualquier tipo de duda de los cursantes. Bueno, después está la modalidad presencial, que es la que ustedes conocen, y la modalidad e-learning propiamente, hoy en día está mucho más enfocada, si no contamos la pandemia, está mucho más enfocada a la formación posuniversitaria, postítulos, diplomaturas, posgrados, incluso maestrías y doctorados, y también está enfocada a algo que es muy valioso, que es educación no formal, es decir, no son títulos que estén avalados por una universidad o un ministerio de educación, pero igualmente tienen algunos una importancia muy marcada. Dentro de estas instituciones que se dedican a la educación no formal, hay varias que son destacables y que son de primerísima línea. Por ejemplo, podríamos nombrar dentro de las de primera línea a edX, a Mirada X y a Coursera, que son 3 instituciones, son 3 plataformas, como se lo llama ahora, que trabajan esencialmente con universidades Harvard, Instituto Tecnológico de Massachusetts, o Universidad Autónoma de México, o Universidad Austral de Argentina, o Universidad Católica de Chile, e incluso Universidad de España. También esos cursos son pagos en muchos casos, son en el orden de los $50. Cabe mencionar que en este momento el municipio está becando cursos de Coursera que son del orden, insisto, de $50. Si pueden, aprovechenlos porque son excelentes, son realmente muy buenos. Y también hay otras instituciones que tienen cursos más económicos o incluso gratuitos, como puede ser
Udemy o como puede ser Aula Fácil. Hay uno que se llama Doméstica. Incluso la UBA tiene un sector de cursos de este tipo donde dan cosas bastante interesantes. Claro que existiendo tantas plataformas de educación a distancia, educación por internet o de e-learning, como gusten llamarlo, eh, como todo ocurre en la vida, cuando hay una oportunidad hay gente que quiere transformar eso en una oportunidad económica. Además de los cursos MOOC, tenemos la brutal realidad que nos impuso la pandemia. O sea, la pandemia nos impuso transformar de un día para el otro la educación presencial con el alumno en el aula, donde está en contacto social directo con sus compañeros y sus docentes, a esta virtualidad tan particular en la que estamos viviendo, que realmente da para una categorización o un estudio de esta problemática que seguramente los especialistas en ciencias de la educación y los sociólogos tendrán en cuenta cuando pasemos las emergencias de la pandemia. En este momento, en el ámbito de Internet, sobran las ofertas de cursos, sobran las ofertas de capacitación para docentes en enseñanza a distancia, sobran plataformas que se le ofrecen a colegios privados o estatales o al Estado mismo para que se pueda continuar con esto. Realmente es un tema bastante complejo, el tema económico de todo esto. Nosotros en el caso de nuestra institución, el Instituto Manuel Dorrego, trabajamos con una plataforma que ustedes conocen perfectamente, que ya la han trabajado incluso antes de la pandemia, en años normales, como es la plataforma Edmodo, que es una plataforma absolutamente gratuita para el alumno y para el colegio, que tiene facilidades muy interesantes como el formato estilo red social, digamos que tiene una cierta semejanza con Facebook, pero también tiene un, una bolsa, un bagaje de herramientas para la educación, como son las pruebas automáticas, como puede ser programar un video o algún material didáctico que se cuelgue en el muro en el momento que uno opta. Están las carpetas o bibliotecas para que formen parte de la mochila del alumno y tenga recursos como libros, apuntes, videos para reverlos. Podemos armar subgrupos, como lo hemos hecho. El armado de estos subgrupos, ustedes saben que han tenido como objeto dar un formato de foro, es decir, de foro de discusión. Se le llama foro a un espacio de participación, de opinión, de debate asincrónico. ¿Qué quiere decir asincrónico? Que no estamos todos en vivo como cuando estamos en una videoconferencia de Skype, Zoom o del producto que fuese, sino que cada uno pone su opinión hoy, dentro de unas horas, dentro de un rato, y así va creciendo el contenido de información del foro sobre el tema que propone el título del foro justamente. Es más, es común que las instituciones que trabajan, por ejemplo, posgrados, eh, la metodología suele ser un aula de presentación, que no es más que una página que da una serie de instrucciones, seguido de un material en PDF y videos para que el alumno pueda hacer el estudio correspondiente, y un foro de participación más la entrega obviamente de monografías, tesis, trabajos prácticos o lo que fuese según el caso. También estuvimos hablando de la reconversión que tuvo que hacer el personal docente, ¿no? El personal docente en esta historia
de la pandemia tuvo que hacer, como hicieron las familias, como hicieron los alumnos, un giro total. De golpe y porrazo el docente se encontró que ya no tenía a los alumnos enfrente, sino que los tenía mediados por artefactos tecnológicos. La familia se encontró con que tenía que trabajar el padre, la madre, sobre todo con los chicos más chicos, de una especie de auxiliar del maestro, y con los chicos más grandes de tratar de ir poniéndoles un poco de orden y de disciplina en el estudio, y los chicos tuvieron que asumir una mayor responsabilidad de autoordenamiento. Esto, más muchas otras cosas, la problemática de la brecha digital existente en las distintas comunidades, donde hay chicos que tienen acceso, digamos, relativamente fácil a dispositivos tecnológicos como a una buena conectividad, como chicos que no lo tienen y por lo tanto se encuentran en una situación de desventaja en materia de conectividad, o incluso chicos que aún teniendo conectividad tienen otro tipo de problemas, lamentablemente en la casa, donde posiblemente los padres puedan trabajar todo el día en actividades esenciales y no darle en esas todo el apoyo que necesitan en un momento que es fácil distanciarse del profesor, porque no es como cuando uno está sentado en la presencialidad de la clase, sino que requiere de mucha voluntad, que afortunadamente en muchos casos los alumnos están demostrando, pero es esencial la voluntad. Justamente por este tema que es esencial la voluntad del alumno, vamos a encontrar que los protagonistas centrales de la modalidad e-learning hasta antes de la pandemia, ¿quiénes fueron? Sin duda que fueron los que querían hacer un curso, por ejemplo, en el caso de los MOOCs o cursos masivos abiertos online, o quienes quieren hacer un posgrado, es decir, quienes están cursando un nivel de educación no obligatorio, sino que hay una manifiesta voluntad de estar educándose y formándose de ese modo. Eso es un tema muy importante. Si no está la voluntad y el compromiso del alumno, la educación bajo esta modalidad no existe. Seguramente el año que viene nos va a encontrar una situación muy posiblemente mixta en lo que hace a la modalidad de estudio. ¿Por qué hablamos de una modalidad mixta? Porque por lo que se nota en este momento, al menos hay importantes rebrotes en Europa, después de haber pasado su pico a principio de año. Hay ahora un importante rebrote sin suspensión de clases o con suspensión de clases muy parciales, o tal vez con una presencialidad mezclada con algún tipo de asistencia virtual. Eso es muy posiblemente una de las cosas que nos depare el 2021, el año que viene. Con respecto a nuestro tema, e-learning, que es el que nos preocupaba en este caso, habíamos hablado del tema económico, habíamos hablado de la transformación del docente en homeworking, en trabajador desde su casa, y haber tenido que sacar a flote conocimientos ocultos, es decir, vaya, utilizaba el Facebook, el modo funciona muy parecido, y empezar a buscar recursos y más recursos y más recursos para poder enriquecer sus clases. También podemos hablar de e-learning cuando utilizamos determinados dispositivos tecnológicos mismo en el aula, como ser dispositivos como por ejemplo televisores inteligentes, por ejemplo internet en una pantalla o televisor tipo smart, o determinados recursos de multimedia que solemos utilizar en nuestras clases, como videos, como PowerPoint, en este tipo de mecanismos de reproducción, o con los cañones
que proyectan la imagen de la computadora. Esto también puede ser considerado como parte de e-learning de la formación electrónica. Yo creo que una de las cosas que queda como conclusión esencial es el punto justamente de que la educación electrónica, entre comillas, el e-learning funciona en, cuando existe una fuerte voluntad de la familia y del alumno del acompañamiento y no existe brecha digital en materia de escasez de recursos para poder tener conectividad o dispositivos para poder trabajar correctamente. Obviamente en el caso de nuestro colegio hemos hecho el máximo de los esfuerzos para salir de cualquier situación que pudiese complicar la conectividad y buscar mecanismos alternativos. Y por último, quería reforzar el concepto de clase o dinámica, sincrónica y asincrónica, es decir, sincrónica, insisto, a través de herramientas tipo videoconferencia y asincrónica con participaciones en el muro. Puse el ejemplo de los foros, pero el muro de nuestra plataforma o los subgrupos o las asignaciones que se colocan para corregir posteriormente y charlarlas con posterior. Si aprecian la bibliografía que estamos utilizando y que está en la carpeta de nuestra plataforma, en el libro de Aula Taller hay un par de carillas sobre e-learning que básicamente están dedicados a una plataforma en especial que se llama Moodle, que también la charlamos hoy en la clase sincrónica, es decir, en la clase de Zoom, para decirlo en lenguaje habitual. Moodle es un software abierto que con algún grado de capacitación bastante interesante, no es un software sencillo de manejar, se puede adaptar, se puede ajustar a los requerimientos de un colegio u otro. Les digo por mi experiencia en cursadas de distinto tipo, en plataforma Moodle, incluso en un par de universidades me ha pasado de hacer alguna diplomatura, algún curso de posgrado, y que en todos los casos utilizan plataforma Moodle. Son tendencias de moda el tema de que sea abierto y que tengo un especialista manteniéndolo. Nosotros en el colegio lo tuvimos el año pasado para temas administrativos, de asistencia, de notas y ese tipo de empleo, pero seguimos convencidos que el formato amigable y casi de red social de nuestro amigo de modo es lo suficientemente piola para que ustedes puedan desempeñarse bien. El tema final que quedaría es, yo leí un libro no hace mucho de un gran periodista, en verdad norteamericano-argentino, residente de Miami, que se llama Andrés Oppenheimer. Escribió un libro que se llama Sálvese quien pueda, que se trata sobre el impacto de las nuevas tecnologías en las distintas formas de trabajo y entre ellas coloca a esta forma de trabajo. Entre las formas de trabajo que coloca efectivamente a la docencia, y dentro de la docencia pone el ejemplo de un robot enseñando. Creo que hay algo que quedó bastante claro, que es que los alumnos necesitan de la presencia y de la afectividad y del trato humano con el docente y con sus compañeros. Hemos hecho ejercicios de trabajos prácticos y hemos conversado que sin la cercanía del compañero para decir, che, ¿qué contestaste en esta pregunta? Se hace todo mucho más difícil y mucho más lento para resolver. Seguramente lo han resuelto con mucha calidad, como de costumbre, pero el tiempo a veces es un poco más extenso debido a que no está ese que te tira una idea que sirve y aporta. La presencialidad realmente es esencial, sobre todo en la etapa de la vida que transitan ustedes. O sea, tal vez el e-learning para la edad de ustedes, para adolescentes, para jovencitos, hasta que estén más formados, estaría bueno, estaría piola, estaría muy útil encararlo para otro tipo de actividades. ¿Para qué tipo de actividades? Para las que nos gustan, para buscar algo sobre
al que le gusta la mecánica, la repostería o algún tema de electrónica, algún tema de diseño gráfico o cualquier cosa que le llame la atención en la materia. Eso posiblemente sea una de las utilidades más piolas que puede tener para ustedes el e-learning. Esto es algo que está comenzando. Sinceramente, cuando leí el libro de este periodista argentino-norteamericano, ganador de premios Pulitzer, un tipo muy importante, y decía que la posibilidad de alguna forma de robótica presenciando clases o siendo, digamos, protagonista como docente de clases, me pareció bastante remota, insisto, por la necesidad de la humanidad. Como prueba final de esto, les comento que España, aún en medio de esta pandemia, con este problema serio de los rebrotes, tuvo que contratar 40.000 docentes más para poder reforzar el sistema educativo, para dar apoyatura también con las clases de algún modo mixtas, porque ellos retomaron clases pese a la existencia aún de la pandemia. Retomaron clases y para tener apoyatura tomaron 40.000 docentes más. La Argentina tiene sus crisis económicas, lamentablemente muchos lujos no nos podemos dar y creo que lo que tenemos que apostar es a seguir trabajando, tener la convicción que este sistema funciona si tenemos voluntad para que funcione. Pongamos todo lo mejor de nosotros para que no sea esta una generación que digan, no, tuvieron la pandemia, no estudiaron. Sí, estudien, fórmense y no permitan que el tiempo le baje el precio a los esfuerzos que están haciendo, que sé que en muchos casos son buenos y son de primerísima calidad. Muchísimas gracias y charlamos después personalmente.